Bueno, a esta hora vamos a saludar a Andrés Puerto, médico especialista en alergias. Él es más conocido, como les dije yo ahorita en Instagram, como el doctor Alergias. Y esto, pues es bien importante para nosotras tener nuevamente a Andrés, pues porque Andrés, usted lo admiramos muchísimo y lo queremos aquí en este programa, pero además de todos los oyentes nos escribieron diciendo que querían un programa netamente de alergias alimentarias, así que les estamos dando gusto a ellos. Muy buenas tardes, doctor Puerto, bienvenido. Buenas tardes a Paula y todo el equipo. De verdad que es un honor para mí estar de nuevo con ustedes hablando sobre este tema que me apasiona, que son las alergias. Bueno, hoy vamos a estar con Violeta, doctor, para que usted sepa, está Violeta acompañándome el día de hoy, así que es Violeta quien le va a estar haciendo también las preguntas. Ah, bueno, perfecto. Bueno, doctor, entonces, primero vamos a comenzar como siempre desglosando el tema. ¿Qué viene siendo una alergia? ¿Sí? ¿Y por qué estamos hablando de alergias alimenticias? ¿Son diferentes de las demás alergias? Bueno, la alergia, para definir alergia, primero tenemos que definir dos términos adicionales. Entonces, porque a veces utilizamos alergia, atopia y alérgeno como una misma palabra y eso no significa lo mismo. Entonces tenemos la atopia, que es la condición genética de los individuos de generar inmunoglobulina específica frente a sustancias. Cuando esa inmunoglobulina específica reconoce las sustancias que están en el exterior, en este caso los alérgenos, cuando este reconocimiento genera síntomas muy exagerados por parte del sistema de las defensas, hablamos de alergia, es decir, es el paciente que cuando tiene contacto con alguna sustancia, llámese alimento, aeroalérgeno, químicos, etcétera, genera una reacción exagerada del sistema de las defensas y con una prueba positiva se confirma la alergia. Cuando me hablas de si tiene los alimentos frente a otras sustancias, por supuesto, ¿qué es lo que sucede? En el caso de los alimentos, los podemos adquirir esta alergia en cualquier etapa de la vida, más prevalente algunos alimentos en la infancia, otros en la adultez, y en algunos alimentos nunca se llega a superar esta alergia, es como la particularidad. Y doctor, a ver, es que para mí este tema es un poco extraño porque yo muy orgullosamente debo decir que no soy alérgica a nada, o al menos por ahora no me he dado cuenta. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que uno tiene que estar pendiente para que, como yo, jurando que no soy alérgica a nada, y tal vez sí soy alérgica y digo, ay no, simplemente me cayó mal algo y ya? Bueno, entonces vamos a aclarar algunos síntomas y esto va muy de la mano con las mamitas, porque estas alergias empiezan incluso desde la primera infancia, los primeros meses de vida. Entonces, en el caso de los bebés o los niños pequeños, antes del año de vida, por ejemplo, con la leche, pueden tener alergia a esta y pueden presentar deposiciones solo con sangre. Absolutamente nada más, el niño gana peso, no le pasa absolutamente nada, solo sangre, y eso ya estamos hablando de una alergia. En otro tipo de alergias también se dan afectaciones como la piel, ronchas, como si le hubieran picado los zancudos, también placas rojas, como si tuviera una quemada. También puede presentar síntomas respiratorios cuando ya son más graves, dificultad para respirar, una tapazón de la nariz cuando se tiene contacto. Y en los pacientes que tienen una enfermedad llamada dermatitis atópica, que es una piel seca que presenta en ciertos tipos de la piel como si estuviera quemada, se puede aumentar este eczema y los pacientes empiezan a rascar al contacto con eso. Ya más adelante, cuando los niños crecen o incluso con los adultos, se presentan síntomas como hinchazón de los párpados, dificultad para respirar, o también en algunos pacientes pueden tener dolor abdominal, vómito, náuseas o incluso diarrea. Doctor, a mí me parece súper interesante este tema, sobre todo porque es que uno oye que la gente dice es que yo soy alérgica, yo soy alérgica, yo soy alérgica, pero ¿cómo hace uno para saber que uno es alérgico, primero, y no que es sensible o intolerante? Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo, doctor. Hoy en día se habla es que yo soy alérgica al gluten, pero resulta que tener una alergia al gluten es ser celíaco. Pero esto es completamente diferente a ser sensible a un alimento con gluten. ¿Nos podría usted explicar para yo saber cuándo soy alérgica al alimento y cuándo soy simplemente sensible, por favor?
Claro, claro, Lina. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, yo les aclaraba al principio el término de alergia. Entonces, son pacientes con una reacción exagerada por parte del sistema de las defensas y que tienen una prueba positiva. Tenemos el caso de los pacientes intolerantes que generan unos síntomas mayoritariamente gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, como si fuera una alergia. Pero cuando hablamos de intolerancia, el término técnico es un paciente que presenta unos síntomas que se parecen a una alergia, pero esos síntomas no son desencadenados por una reacción exagerada del sistema de las defensas. Entonces, ahí hablamos de intolerancia. Entonces, también viene el término de la sensibilidad. Entonces, son pacientes que no son alérgicos, que uno no sabe si encasillarlos como intolerantes, es decir, es un paciente que no es celíaco, es un paciente que no es alérgico, y este ya es un diagnóstico de descarte. Cuando se le han hecho múltiples pruebas, se ha determinado que no tiene una enfermedad celíaca, y es como un diagnóstico diferencial, pero ya después de múltiples estudios se puede decir que ese paciente tiene una sensibilidad al gluten. Doctor, hablemos de los datos que daba Carolina al comienzo y que la verdad me sorprenden. ¿Cuál es la razón por la cual ahora la gente sea más alérgica? Mira, yo creo que como tanto en esto como en otras enfermedades, más que sea más alérgica, es que se hace más el diagnóstico. En el pasado, y eso lo vemos también en enfermedades respiratorias. Sé que estamos hablando de ahorita alergia alimentaria, pero por ejemplo, en el pasado las pacientes con asma pasaban muchos años antes de hacerles un buen diagnóstico y hacerles un manejo, y ya las personas que ya están mayores pues tienen complicaciones de esta enfermedad. Entonces, en el caso de la alergia alimentaria, yo considero que hay más información, hay más formación desde parte del personal de la salud, incluso las personas con las redes sociales, y se puede hacer un diagnóstico más temprano, y no solamente es no puedo comer huevo porque me hace daño, o leche o cualquier alimento, sino no puedo comer, asisto a la consulta, me hacen el diagnóstico, y eso ya entra en las bases de datos por los cuales donde participan en los estudios y se publica esto. Doctor, yo sé que existen algunos alimentos a los que la gente es más propensa. Por ejemplo, es muy raro que uno diga que alguien diga que es alérgico al apio, ¿no? Pues, o alérgico a la lechuga. Es muy extraño que uno escuche que haya ciertos alimentos, y sobre todo cuando hablamos de alergias alimentarias comunes, uno habla pues de los huevos, principalmente en los niños, del pescado, también de la leche. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son los alimentos a los que uno más le debe tener cuidado, sobre todo si no ha despertado aún alergias o si no sabe que tiene la alergia? Mira, en la infancia, más que como cuidado, y gracias por esa pregunta, y aprovecho para aclarar ese tema, más que los alimentos alergénicos o que uno debiera tenerle como miedo, es como estar vigilante. En el caso de cuando se inicia la alimentación complementaria, por ejemplo, la leche y el huevo, uno lo que tiene que estar pendiente es si hay cambios de síntomas. Por ejemplo, en la leche en los primeros meses, incluso con la lactancia materna, el bebé puede tener deposiciones con sangre, pero no pasa absolutamente nada, como les comenté. Y ya en la alimentación complementaria, lo que uno tiene que estar pendiente es el niño se hincha, se brota, si tiene dificultad para respirar. En el caso de los que tengan dermatitis, es decir, una piel muy seca, que se rascan demasiado las coyunturas, si se les aumentan esos síntomas con la alimentación, con un determinado alimento, ahí uno podría estar pendiente, por ejemplo, de los alimentos que generan más este tipo de alergias. Doctor, ¿estas alergias alimentarias también se pueden heredar? Por supuesto, en ciertos pacientes se hablan de algunos alimentos, aunque los estudios no son concluyentes. Entonces, hasta este momento no se tienen, digamos, datos publicados donde se tenga una relación de herencia de algún tipo de alergia alimentaria, aunque algunos de los papás dicen, doctor, yo fui alérgico, pero ya solo son como casos aislados, pero como una documentación, un artículo publicado, en este momento no lo tenemos. Doctor, en este programa los oyentes son los protagonistas, y nos llega un correo de Paola Fontalvo y dice: denos por favor la diferencia entre intolerancia y alergia específicamente con el huevo. Doctor, ¿esto tiene cura?
Bueno, depende, entonces ahí vienen varias cosas. Voy a aclarar alergia, intolerancia y voy a hablar también de si tiene cura y eso depende. Entonces, en el caso de la alergia, hablamos de una persona, por lo general esto sucede en niños, en adultos es muy raro. Estoy hablando de un niño. En un niño presenta, incluso con el toque, se puede brotar, se puede hinchar en el caso de la alergia. Entonces, cuando hablamos de alergia, es una reacción exagerada de parte del sistema de las defensas. Es decir, las defensas reconocen ese huevo, tienen una memoria de ese huevo y al verlo o al tener contacto más bien, generan una reacción exagerada. Entonces, el niño se puede brotar, se puede hinchar, puede tener aumento de la dermatitis. Y con una prueba positiva, nosotros confirmamos esa alergia. En el caso de la intolerancia, podría presentarse es el niño que tiene dolor abdominal, náuseas, diarrea cuando consume el huevo, pero al hacerle pruebas, estas salen negativas, tanto en piel como en sangre. Entonces esto ya aclara pues el tema de la intolerancia y la alergia. Entonces se define por el sistema de las defensas y las pruebas también. Y cuando hablamos de la cura, en el caso del paciente alérgico, la mayoría logran tolerar el huevo, es decir, se curan de eso, pero hay pacientes que no lo van a lograr, pacientes de 7, 8 años que persisten con la alergia, generalmente son pacientes con alergias graves, es decir, con anafilaxias, ronchas, dificultad para respirar, también el sistema cardiovascular puede verse comprometido. Y en esos casos, lo que existe actualmente son una serie de terapias para que el paciente lo tolere, pero la alergia en ese caso no se va a curar. Doctor, fíjese que a mí me llama la atención y usted necesitamos ahí su ayuda. ¿Qué pasa con los niños y el maní o los cacahuetes? Porque es que uno los ve que hay mucho problema y, por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos y aquí toca tener mucho cuidado con las galletas y con todo tipo de alimentos si el niño llega a tener una intolerancia, porque se han visto casos donde literalmente los niños se ahogan y mueren. ¿Qué es lo que pasa con el maní? ¿Por qué es tan inflamatorio? Mira, los casos de maní son predominantemente en los Estados Unidos, como nos hablas, Caro, y lo que sucede es que son pacientes, como el maní es tan ampliamente utilizado en los Estados Unidos, los niños tienen un contacto inicial con eso, incluso en el aire, esas partículas viajan y el cuerpo los reconoce, y lo que sucede con el maní son pacientes que han tenido ese reconocimiento a temprana edad, no por la parte oral, sino por la parte de la piel, puede haberse presentado. Entonces estos pacientes generan una reacción muy fuerte y las reacciones alérgicas al maní son supremamente fuertes, incluso deben utilizar estos pacientes en algunos casos un medicamento llamado adrenalina, lo deben portar, un autoinyector, porque esos pacientes, como menciona, se pueden morir por la alergia. Y es por el uso tan masificado. Entonces, en estos casos, y las alergias relacionadas al maní son alergias graves, son severas y que tardan demasiado tiempo en superarse si es que se supera. Y en estos casos toca con terapias como unos parches que ahorita se están utilizando para generar, como les mencioné, una tolerancia. Se habla de sensibilización, o sea que el paciente tolere un cierto tipo de concentración del maní en gramos, pero el paciente no lo va a superar. Y hablando de tolerancia, doctor, nuestra oyente Liz nos manda el siguiente mensaje. Dice: buena tarde, desde pequeña soy alérgica a la piña. Me salían brotes alrededor de la boca y comí piña hasta los 30, soportando este brote que no era tan molesto, pero ahora con 60 años lo comí. Y sin querer sentí morirme, me dio vómito y algo de desespero. En este caso, doctor, ¿sí debo tener más cuidado porque soy alérgica? En ese caso, si está presentando esos síntomas, son altamente sospechosos de una alergia. Tendríamos que hacer pruebas para confirmar esa alergia, pero lo que le diría al oyente es que, por supuesto, no lo consuma porque ya está presentando unos síntomas muy fuertes. Valdría la pena que tuviera la valoración con alergología y hacerle las pruebas a la piña para poder determinar esa sensibilización y, por supuesto, y determinar con los síntomas que ya ha presentado si requiere o no incluso el uso de adrenalina, porque hay pacientes que tienen alergias graves y no esperan para ir a un hospital y se pueden morir antes de llegar allá.
Bueno, mire, doctor, aquí tenemos tantas preguntas en este chat. Miren, nos tienen reventadas a preguntas para el doctor. Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿La rinitis alérgica está catalogada a las comidas, al ambiente o a qué? Pues tengo una hija de 17 años y desde pequeñita sufre de rinitis alérgica severa, se le inflaman los ojos, estornuda muchísimo y cuando se le acerca el periodo aumenta y cuando lo consultamos, discúlpeme, solo nos dicen que es rinitis alérgica. Es decir, la pregunta de esta oyente es si tiene que ver la rinitis alérgica con la comida, con el polen o con todo. Bueno, en ese caso, y le agradezco esa pregunta porque a mi consulta llega muchos papás con los niños mencionando que todo está relacionado, los síntomas de la rinitis están relacionados con la leche. En cuanto a los alimentos, no se han publicado estudios que referencien que el uso de lácteos o cualquier otro alimento aumenta la rinitis o que está relacionado con esta, porque estos síntomas son crónicos. En el caso del trópico, Colombia está relacionado en su mayoría con ácaros, también puede ser con mascotas, con perros, con gatos, incluso caballos. Una pequeña población también con pólenes de árboles. En el caso de los Estados Unidos, sí está más relacionado con pólenes. De hecho, hay unas épocas cuando están en estación de pólenes, generan aumento de síntomas, ya los ácaros sí no lo afecta. Pero volviendo al caso de la rinitis, es por sustancias que están en el aire y no con alimentos. Doctor, nos preguntan, ¿será que me estoy volviendo alérgico a la leche, ya que en la noche me pone mal y me despierta para ir al baño? Bueno, ahí nosotros tenemos que evaluar qué síntomas son los que están presentando. Habla de ir al baño, me imaginaría yo que es diarrea o pues otro tipo de síntomas. Importante, como yo les estaba mencionando, porque puede presentarse una intolerancia. Habría de base mirar qué otros síntomas gastrointestinales o sistémicos presenta. Valdría la pena también la prueba para poder determinar si estamos hablando de una intolerancia o de una alergia. Wow, imagínese esto, doctor, Dios mío. Bueno, acá vienen otras preguntas. Un segundo, doctor, mire. Buen día. Mi bebé tiene 11 meses, le diagnosticaron alergia alimentaria específicamente al huevo, que es la más fuerte, también a los lácteos y al gluten. Ambos generan pérdida de apetito. Es muy difícil la alimentación. Actualmente tiene el peso de una bebé de 6 meses y le recetaron leche de fórmula Neocate, sin embargo es muy difícil que la consuma. ¿Qué recomendaciones se le da para su alimentación, teniendo en cuenta que aún recibe leche materna y que como mamá también retiré de mi ingesta los alimentos que contienen huevos, lácteo y gluten? Y esto me parece interesantísimo, doctor, porque lógicamente supongo que por estar lactando la mamá también se tiene que cuidar. Sí, claro, y aquí es muy importante, aquí esa pregunta es algo compleja porque según lo que nos dice la oyente, tiene alergia a 3 alimentos. Entonces, aquí vienen varias cosas. No solamente es decir a un paciente, y eso también va a mis colegas, y nosotros lo vimos en la consulta, no es solamente decir, no, mira, eres alérgico a estos alimentos y no lo consumas. Porque la paciente, eso queda en la consulta, pero la paciente, la mamá de la paciente tiene una vida. Entonces, de consultorio hacia afuera, entonces ya viene la ansiedad, viene la angustia o la culpa si la niña llega a presentar algún síntoma y ella no se fijó. Entonces, todo esto debe tener un acompañamiento multidisciplinario. Nutricionistas expertas en alergia, nutriólogas, pediatras también que estén entrenadas en este tipo de alergias, porque no es solamente decirle que tiene una alergia, sino darle una dieta. Por ejemplo, en mi consulta yo a mis pacientes les digo, estos son los alimentos que no puede consumir, estos serían una alternativa. Y en el caso de la leche, hay algunas leches que desafortunadamente, pues por su composición, pues por la forma que se tienen que hacer, no saben muy bien, la palatabilidad es muy fea. Entonces ahí uno le da estrategias para que la fórmula no siempre sea, digamos, en agua, porque a veces pueden ser, pues no ser tan buenas al gusto, sino darles por lo menos en hacer arepitas, hacer otro tipo de cosas donde pueda consumirse en el caso de la leche y sea más asequible al niño. Pues doctor Andrés Puerto, vamos a una pausa y ya regresamos con usted. Oyentes W, amantes de la música y la salsa, prepárense para una noche que les hará vibrar de emoción. El
próximo 25 de agosto llega Nietzsche Sinfónico al Movistar Arena Bogotá. Un evento único e imperdible del grupo Nietzsche con la Sinfónica Nacional de Colombia. Baila, canta y disfruta de su música como nunca. Nietzsche Sinfónico. Entradas en tu boleta. Produce TVL Live. Escucha la W y gana tus entradas. A la 1 de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. Porque te acordás que... Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y wradio.com.co. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado. La ley anti-LGTBI de Uganda ha provocado una enorme preocupación en el colectivo. La Fiscalía italiana pide hasta 15 años de prisión e inhabilitación para Salvini. Umra Yousaf se convertirá hoy en el ministro principal escocés más joven de la historia. Las elecciones para renovar el Parlamento cubano realizadas el domingo. Joe Biden insistía ayer en que hay que hacer más para proteger a los colegios sin convertirlos en cárceles. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, acompañará al monarca y a su esposa Camila. Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia. La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer que tiene baja disponibilidad. Buenos días, pues la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. El secretario dijo que se fortalece la campaña para que la ciudadanía acuda a la vacunación en todos los puntos rurales. Este fin de semana, la Capitanía del Puerto realizó la entrega de la infraestructura turística. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Volvemos en Salud y Algo Más. I'm the king of a rumba beat. When I play the maracas, I go ching chiggy boom, ching chiggy boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze, I'm gonna get straight. When I love to dance, everything goes ching chiggy boom, ching chiggy boom. The señoritas, they sing and they swing. 3 de la tarde, 31 minutos y volvemos. Para quienes apenas están sintonizando, estamos hablando con Andrés Puerto. Él es un médico especialista en alergias y lo pueden seguir en su Instagram, Doctor Alergias. Y bueno, doctor, mire, yo le voy a contar una historia personal. Imagínense que yo tenía un novio. Y ese novio, ya ahorita oyéndolo a usted, yo estoy segura que no era alérgico a tantas cosas, sino intolerante o simplemente no le gustaba. Pero ese man decía que era alérgico a todo. Y algo peculiar de la historia de él es que efectivamente su mamá de pequeño lo restringió con un montón de cosas, tanto en alimentación como en su día a día. O sea, por ejemplo, no lo dejaba ir al parque. Todo este cuento va mi pregunta es si se pueden evitar las alergias, es decir, si uno creciendo y al ser expuesto a distintas cosas, ya sea entornos o alimentos, ¿eso evita que más adelante usted sea alérgico o no? Mira, esa es una pregunta muy interesante y sí. Voy a poner dos ejemplos. Está el ejemplo del paciente que tiene una dermatitis atópica grave, es decir, un niño, un bebé que nació y su piel era muy seca, le genera demasiada dermatitis, como si estuviera quemada en los primeros meses de vida. Este paciente, ya los estudios han demostrado, como su piel ha estado tan lesionada en los primeros meses de su vida, genera reconocimiento por
de los alimentos que están en el medio, su piel los reconoce antes de que los reconozca por su parte gastrointestinal, y estos pacientes se ha demostrado que entre más se les retrase el inicio de los alimentos, más alergia van a generar. Por el contrario, esos pacientes, si se le inician entre los 4 y los 6 meses, entre más rápido se le inicie la alimentación complementaria, vamos a evitar que el cuerpo genere esas defensas y genere una reacción grave frente a estos alimentos. Tenemos el caso del paciente que no tiene una dermatitis atópica grave o no tiene problemas en la piel. Aquí hay que aclarar, yo todavía lo veo en mi consulta, los niños dicen, no, los alimentos alergénicos o que son más alergénicos se les tienen que dar al año de vida. Entonces, eso estamos hablando por más de 30 años. Los pacientes se le inicia la alimentación complementaria, si no tienen esta patología que le mencionaba, a los 6 meses. Todos los alimentos se le tienen que administrar sin retrasar ninguno. Ningún alimento tiene una contraindicación, excepto si es alérgico, para empezar a dárselo a los 6 meses, y con eso vamos a evitar que el niño genere una alergia. Es decir, entre más nos demoremos en administrarle los alimentos, entre comillas, alérgicos, más alergia le va a dar al niño. Mire, doctor, lo que nos escribe Andrea, ya le digo el apellido de Andrea Vega. A mis hijos les practicaron el test de alergia y salieron alérgicos al pasto, a los ácaros y a los hongos por humedad. El neumólogo le ordenó un tipo de inmunoterapia sublingual. Ellos no presentan síntomas al contacto con estos alérgenos. Para nosotros ha sido sorpresa. Sin embargo, ¿sería entonces necesaria esta inmunoterapia? Bueno, eso es muy importante, Caro, y esa pregunta de la mamá, claro, esto se llama sentido común. Entonces, ¿cómo se hace la valoración por parte de alergología? Llega el paciente porque tiene los síntomas y nosotros preguntamos qué le genera síntomas. Entonces preguntamos si de mascotas, si el polvo, si el pasto, entre otras. Y con eso nosotros tenemos como una visión de lo que podríamos esperar de la prueba. Entonces, en el caso del paciente, voy a poner este caso de esta paciente, ella dice con el pasto no tiene síntomas. Entonces, en alergología, eso me ayuda para explicar un término en alergología que se llama sensibilización y otra cosa que es alergia. Como ya le expliqué múltiples veces, la alergia es una reacción exagerada a alguna sustancia sospechosa y una prueba no lo confirma. Sale la prueba positiva, es un paciente alérgico. En el caso de la sensibilización, son pacientes que tienen pruebas positivas, pero no tienen alergia. Entonces, de acuerdo con la información que me dice la oyente, el paciente está sensibilizado, pero no es alérgico porque no tiene síntomas. Es decir, el paciente lo reconoce, pero lo tolera. Y en ese caso, no está indicada la inmunoterapia. Pues mire, doctor, Iván desde Itagüí nos pregunta: buenas tardes, doctor. Muchas veces tengo cuadros de estornudos seguidos y me lloran los ojos y siento un enorme calor dentro de mis fosas nasales, pero me dijeron que tomara agua fría o helada y lo hago. Y se me pasan los estornudos y me alivia. ¿El agua helada es buena para bajar la temperatura en los senos paranasales? Bueno, aquí más que bajar la temperatura o no, porque el problema no es de temperatura, obviamente hay mayor irrigación, mayor cantidad de sangre en esa porción de la nariz, es el punto de controlar la inflamación. De base, por lo que cuenta el oyente, tiene una inflamación, entonces más que el agua fría es utilizar sprays nasales, utilizar antihistamínicos, evaluar si estos síntomas son diarios o si son ocasionales. Dependiendo de esto, ponemos el medicamento y también las pruebas de alergia para determinar si es un paciente alérgico, si se beneficia o no de una vacuna. Bueno, doctor, vamos a ir ahora a un tema que es las mamás embarazadas, ¿no? Nosotros aquí en Salud y Algo Más, que hemos entrevistado a diferentes especialistas, pues siempre, primero que todo, somos promotores de que debemos alimentarnos siempre saludable, y más si la mamá está embarazada, pues porque lógicamente lo que uno coma de mujer, pues al bebé lo va a hacer más fuerte y también va a tener un mejor embarazo. En el caso de las mujeres que están embarazadas, ¿qué podemos hacer? No es que yo esté embarazada, ¿no? Porque yo me estoy acá como hablando en plural. ¿Qué pueden hacer las mujeres embarazadas para evitar que el niño tenga alergias si la mamá no tiene alergias? Y en el caso de que la mamá sea alérgica a algo, ¿cómo hacer para que el niño no herede esto? Bueno, respecto a lo de qué no hacer para que el niño no sea alérgico, mira, en cualquiera de los dos, primero, si la mamá es alérgica, pues en ese caso, pues ella debe evitar y ahí no hay nada que hacer.
Pero en el caso de la que la mamá no sea alérgica, ella lleva su dieta normal, común y corriente, como ella la lleve, no tiene que hacer evitación de nada, porque también he escuchado y son unos mitos de que debe evitarse el huevo, no comer tanta cantidad de fresa o comer leche o entre otros alimentos, pero hasta este momento los estudios no han demostrado que el hecho de comer más o comer menos de ciertas sustancias va a hacer que el niño herede o no alguna alergia o no la adquiera. Entonces, en estos momentos, mi mensaje es: lleven sus dietas normales, no deben, digamos, evitar ninguna cosa, porque podría incluso generarle un problema a la mamá y también al niño. Pero entonces, hablando para esas mamás que son tal vez un poquito nerviosas, mamás primerizas, ¿qué recomendaciones hay? Porque vuelvo a la historia de mi exnovio. Sí. La pobre señora era infartada, no quería que el niño le pasara nada y terminó muchos años después causándole unos problemas importantes a su hijo por el argumento de protegerlo. Mira, eso va como en teoría de valga la redundancia, la teoría de la higiene, es decir, un niño pues, debe llevar su vida normal, pero tampoco llevar al extremo de la limpieza, que no tenga contacto con absolutamente nada, porque eso va a ser contraproducente para el niño y para el adulto, porque no va a permitir que tenga como ese relacionamiento con su entorno, no desarrolle como esas defensas, desarrolle como ese reconocimiento también del cuerpo, y a largo plazo el sistema de las defensas se va a enfrentar a sustancias que en el pasado no conocía y que puede generarles síntomas. Entonces el mensaje es que las mamitas estén tranquilas, que tengan una vida normal, no ir al extremo, decir en la limpieza o que no puede consumir determinadas cosas, no. Yo siempre les digo que en la probabilidad de tener una alergia, sea la que sea, la probabilidad es la misma para todas las personas. Entonces, porque algunas personas dicen, no, es que porque mi mamá es alérgica, o porque mi hermano fue alérgico, mi papá fue alérgico, entonces yo al niño no le voy a dar determinadas cosas. No, todos tenemos la misma probabilidad. En esos casos hay que esperar en qué momento se desarrolla la alergia, pero hacer distintos tipos de terapias o evitaciones no va a evitar que el paciente desarrolle esa alergia. Doctor, a mí mire que hay una cosa que también me causa interés, y es, hoy por ejemplo estaba yo en un desayuno con una amiga y ella me preguntó precisamente, porque vio que yo le iba a entrevistar a usted y me acabo de acordar, sobre el test de alergias que venden, que uno se pincha el dedito y lo manda, ¿no? Lo manda a un laboratorio, sobre todo aquí en los Estados Unidos los venden, pero hay otros que yo sé que usted hace, que le hacen a uno varios pinchazos, ¿no? Le hacen a uno varios pinchazos yo creo que le inyectan como una sustancia de cada uno de los alimentos, ¿no? Para ver a qué es resistente. Sí. Esos test que son caseros, podríamos decirle así, o que son ambulatorios, que no son de hospital, ¿sí pueden ser verídicos, o hay que desconfiar, o definitivamente hay que ir al doctor alergias? Mira, nosotros cuando hacemos las pruebas, esa prueba se llama escarificación, la que nosotros hacemos en la piel, y cuando nosotros hacemos esas pruebas las hacemos dirigidas, es decir, no es que el paciente diga, doctor, yo creo que es que soy alérgico a los alimentos, no, es un paciente que tiene, de hecho yo siempre les digo, Caro y equipo de la mesa, yo siempre les digo, el paciente casi en el 99% de los casos trae el diagnóstico en la mano, porque la mamá, por lo general, el mismo paciente dice, doctor, si yo como esto me da tales síntomas, si yo no lo como no me pasa absolutamente nada. Eso es una gran ayuda y el paciente lo tiene muy claro. Entonces, en el caso de las pruebas, nosotros las dirigimos, las hacemos en el antebrazo o también en sangre, pero por lo menos en el caso del antebrazo ponemos la sustancia, los estratos, y hacemos algo que es escarificación, no es chuzada, no es pullar, no es sacarle sangre, sino que se hace una pequeña reacción en la porción más superficial de la piel. En el caso de estos test caseros, nosotros hacemos pruebas en sangre, pero son inmunoglobulinas específicas a determinados alimentos. Esos test caseros, que se llama el A200, que yo lo he visto, lo venden como una prueba de intolerancia a los alimentos, pero desafortunadamente la intolerancia no se mide con pruebas, la intolerancia es clínica. Y lo que se mide es la inmunoglobulina G. Pero la inmunoglobulina G no nos está diciendo intolerancia, no nos dice alergia, literal no nos dice nada. Entonces, precisamente una paciente me llegó con eso, doctor, es que soy alérgica a muchos alimentos. Cuando me pongo a mirar, era este test A200, que lo venden como un test de intolerancia, pero hasta este momento no existe un test casero o este tipo de test, que es el que nos va a medir intolerancia. La intolerancia no se mide por la inmunoglobulina G.
Se mide con síntomas. Sí, doctor, usted hace un momento nos decía que la gran mayoría de pacientes llegan, digamos, ya con el diagnóstico, oiga, como chocolate y tengo alergia. Bueno, pero también hay casos en donde la gente está desesperada porque no sabe qué es lo que le genera la piquiña, las ronchas. Por ejemplo, otro ejemplo personal, mi suegra de repente le dan unos brotes en todo el cuerpo. Entonces ella un día dice, voy a parar de comer tomate porque soy alérgica al tomate. A la semana siguiente, voy a parar de tomar vino tinto porque soy alérgica. Y eso así, pasan los días entonces y no logra identificar qué es. A veces uno también puede confundir las alergias, no sé, digamos, con estreses del día a día o somatizando otras cosas. Mira, eso es una gran pregunta y te agradezco que me la hayas hecho. Mira, cuando un paciente, por eso yo les decía, en la mayoría de los casos el paciente trae el diagnóstico en la mano. Cuando el paciente dice, doctor, yo me broto, me salen ronchas por todo el cuerpo, pero yo no sé qué me da, como todo, soy alérgico a todo, lo más probable es que el paciente tenga una enfermedad que se llama urticaria crónica espontánea. El paciente, incluso estos pacientes, hacen unas dietas de restricción pensando que ciertos alimentos le generan síntomas y el paciente no mejora. Entonces yo les explico que la alergia, el paciente tiene síntomas con esta sustancia, pero cuando tiene el contacto, pero si el paciente no tiene contacto, se alivia. En el caso de la urticaria, el paciente coma, no coma, haga, no haga, literal, respire o no respire, ese paciente se brota. En esos casos, parece una alergia, se ve como una alergia, no es una alergia, es una condición de la piel y el manejo es muy distinto. En ese caso son con antihistamínicos, sino que ciertos alimentos sí le exacerban la enfermedad de base. Pero en el caso de la urticaria, estamos hablando de una enfermedad de base de la piel, más no de una alergia. Wow, doctor, imagínese eso. Ahora, otra pregunta, que cuando uno se hace el examen, pero me lo hice yo, le voy a contar, yo misma me hice el examen ese que le estoy diciendo de las intolerancias alimenticias y de casualidad, lo que yo más comía era lo que más resistencia tenía en cuanto a proteína. Entonces, me salió resistencia al huevo, al pollo y al pavo. Y yo dije, no puedo ser tan de malas que preciso las 3 proteínas que yo consumo me estén generando resistencia. Después le comenté a un médico a un médico funcional, y él me contó que es que uno cuando consume en exceso una misma proteína puede llegar a generar una resistencia. Quisiera que usted nos explique, porque uno se asusta, no le dice alergia al huevo, ay Dios mío, ahora me toca dejar lo único que como, ¿no? Mira, Caro, en el caso del A200 voy a ir más allá. Lo que mide se llama inmunoglobulina G y la inmunoglobulina G es como una memoria de reconocimiento. Es decir, lo que nos aporta ese examen es esta persona o este paciente tuvo contacto con esa sustancia, pero no pasa de ahí la información. Entonces, cuando en el A200 que me decías que era lo que más consumía, pero por supuesto, si yo veo eso y tú me comentas que es lo que más come, yo digo, está correcto, pues me dice lo que ya me están contando, el paciente lo consume, el cuerpo tiene una memoria, lo reconoce, pero como tal no pasa de ahí la información, es decir, no te está diciendo que tú estás enferma, que lo debes dejar de consumir, o que te puede producir alguna enfermedad desde el punto de vista científico. Doctor, nos llega una pregunta de Gladys y dice, si mi hijo tiene alergias alimentarias, ¿en qué me debería fijar cuando lea las etiquetas de los alimentos? Bueno, esa pregunta tiene algo y es que depende cuál es la alergia alimentaria. Entonces, en el caso del huevo, va a tener algunas sustancias. Primero, digamos, como a grandes rasgos, leer en la etiqueta que donde se produce el alimento no se produzcan otro tipo de alimentos. Un ejemplo, hay ciertas fábricas de donde se produce leche, también se produce huevo, por ejemplo, o por ejemplo, en las chocolatinas también procesan leche. Entonces, mirar en ese tipo de como grandes rasgos, por la pregunta que nos hace el oyente, y ya de manera específica, en el caso de la leche, hay ciertas sustancias, es una lista larga, la verdad, que se debe evaluar y las mamás se van entrenando muy bien en eso. Ellos cargan una hojita, en mi caso yo les entrego una hojita que ellas cargan, leen las etiquetas porque toca leer todo, en el caso de la leche, o en el caso del huevo, en el caso del maní. Pero en esos casos ya se individualiza dependiendo la alergia alimentaria que presente. Wow, doctor. Entonces, bueno, vamos a empezar a recapitular ya, porque tenemos tantos mensajes aquí, pero yo quiero ir recapitulando con usted, doctor. Entonces, las alergias, cuando uno tiene una alergia,
me imagino que debe abstenerse ciertas semanas de consumir el alimento y ya después con una dieta de reintegración los puede volver a integrar, ¿no es cierto? En la dieta. En ese caso, si fue una reacción grave, por supuesto no lo va a consumir nuevamente. Un ejemplo, la mamá le dio el huevo al niño se brotó, se hinchó, presentó una dificultad para respirar, ahí ni de riesgos le vamos a volver a dar el alimento. Si presentó una reacción como que se le brotó una partecita de la cara o como que no era tan claro, se podría dejar que pase todo esto y hacer una reintroducción. Y si en la reintroducción presenta los síntomas, por supuesto consultar con el especialista. O sea, solo ante reacciones como leves, que no pongan en riesgo la vida del paciente, se podría hacer una reintroducción para mirar si se reproducen los síntomas, porque eso es característico de la alergia. Los síntomas son reproducibles. Pero en el caso de una alergia grave, dificultad para respirar, dolor abdominal, náuseas, vómito o que se hinchó, no se puede volver a dar y ahí en ese caso sí debe consultar directamente con el especialista. Doctor, mire que mi suegra estaba escuchando el programa y justo me contó que se hizo un examen de sangre que se llama ALCAT. No sé si es el mismo que le preguntaba a Carolina, pero este examen sirve para estos casos en donde después de muchos meses de hacer restricciones, de rascarse, de desesperarse, ir a la clínica, de tomar vainas y nada funciona. ¿Este examen funciona? En el caso de su suegra, el test de ALCAT, ese es un acrónimo de un test de leucocitos. Como tal, son exámenes que se evalúan in vitro pues para mirar la intolerancia alimentaria. Como tal, no es que esté más instaurado en la clínica. Como les mencionaba, la intolerancia no la medimos con exámenes actualmente. También está la 200, como les mencionaba. Pero en el caso de tu suegra, estoy casi que seguro que de base tiene una urticaria crónica espontánea y valdría la pena evaluar todos esos síntomas para iniciar el tratamiento con el antihistamínico y mirar si mejora con eso. Entonces, si a uno llega a tener, si uno es alérgico y le da una urgencia, por ejemplo, hay personas que utilizan el EpiPen, que es esta inyección, ¿no?, que se ponen inmediatamente. Pero si no tengo ese EpiPen al lado, ¿qué hago? ¿Qué hacemos si uno además está solo, si no tiene quien lo lleve a ningún lado? Bueno, en el caso de una alergia grave, si no tienen a correr para urgencias, o sea, es decir, dificultad para respirar, ronchas en todo el cuerpo, porque es un niño que se puede agravar rápidamente y va a requerir una reanimación. En el caso de que no sea una alergia grave, pues si no es este tipo de síntomas que le mencionaba, 2 o más órganos, lo que se puede hacer es darle antihistamínicos, si eso mejora, pues evaluar el niño cómo progresa y si ya la mamita está como muy preocupada, si asistir a urgencias para que lo puedan valorar en el servicio. Pero en el caso de las alergias graves, sí o sí necesita ir a urgencias si no tiene el EpiPen, es decir, la adrenalina autoinyectable, porque eso es lo único que le puede salvar la vida. También nos preguntan aquí. Siga Violeta. Dale. No, yo acá de chismosa, si es posible que uno realmente no sea alérgico a nada, porque yo siento que todo el mundo es alérgico, pero a veces yo siento que yo de verdad no soy alérgica a nada. ¿Es posible que yo más adelante genere otra alergia o efectivamente hay la posibilidad de que uno llegue invicto? Bueno, la probabilidad, cuando hablamos de probabilidad, eso es como tirar unos dados o una moneda al aire, uno no sabe lo que va a caerle. Pero en el caso de las alergias, en cualquier momento nos puede dar. Las alimentarias, si no nos dieron de niños, la probabilidad, dentro de las más bajas que puedan dar en adultos son las alimentarias. Es decir, hay más probabilidad de que un niño sea alérgico a que un adulto lo sea. Y ya en el caso de los medicamentos, la probabilidad pues es baja, puede existir, pero puede ser en cualquier momento de la vida. Entonces, cuando hablamos de eso, sí, podría salir invicto. Pero cuando hablamos en secciones de qué tipo de alergia nos pueden dar, en el caso de la alimentaria en un adulto es muy poco probable. Si no le dio a niños, es muy poco probable que le dé a adulto. Y en la de medicamentos hay una probabilidad muy bajita, pero todavía existe. Bueno, mira, acá nos siguen escribiendo, doctor. He sido diagnosticada con una alergia crónica idiopática que me viene afectando por más de un mes. No salí alérgica a ningún alimento. ¿Qué debo hacer? Me van a enviar un medicamento monucleado.
Bueno, no sé lo del medicamento, creería yo que está hablando de la urticaria crónica espontánea, cuando ella dice que es alérgica a todo. Esa es la típica consulta del paciente: doctor, soy alérgico a todo me da ronchas, pero en este momento yo no sé qué me da alergia. Esos pacientes de base tienen una afectación del mastocito, que es la célula de la alergia, pero técnicamente no es una alergia. Entonces este paciente se brota todo el tiempo, y me imagino le va a mandar un medicamento biológico porque los antihistamínicos ya no le funcionaron. Pero lo que yo siempre le digo a estos pacientes, porque son pacientes que han andado por muchas especialidades y médicos y les han dicho que es una alergia, entonces sacarle eso de la mente es un poco complicado, pero que esté tranquilo que con los medicamentos que existen eso se puede controlar. Doctor, nos dice un oyente por el chat: fui diagnosticada con eritema anular centrífugo. ¿Qué lo genera y cómo se puede tratar? Muchísimas gracias. Bueno, el eritema anular centrífugo es una condición dermatológica. Como tal, que lo origina, hay muchas, digamos, como teorías, hablan de infecciones, también de inflamaciones. Pero lo que yo quiero decirle a esta paciente es que alergia no es decir, no es porque consuma alguna sustancia, que es algo benigno y que incluso es algo que le puede desaparecer. Es lo que yo podría decirle, y en ese caso sí el seguimiento con dermatología. Bueno, pues doctor Andrés Puerto, le queremos agradecer todo este tiempo que estuvo con nosotros, la hora entera, mejor dicho, doctor. Qué cantidad de preguntas la que tenían nuestros oyentes. Recuérdenos sus redes sociales para quienes lo quieran seguir, porque su contenido es bien interesante. Bueno, para que me sigan en Instagram como doctor.alergias y en Facebook como doctoralergias.co. Bueno, ya saben, en mi página web como doctoralergias.co, y por ahí pueden solicitar las citas, tanto presenciales en la ciudad de Bucaramanga o teleconsultas a cualquier parte del país o fuera de este. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por su generosidad y esperamos tenerlo aquí nuevamente con otro tema sobre las alergias, doctor. Muchas gracias a todos y buena tarde.